bienvenido o bienvenida a este segundo módulo del curso Cambiando Patrones. Soy Fanny y bueno, quiero darte las gracias por hacer este curso. En este segundo módulo trato el miedo. El miedo para mí ha sido determinante en mi historia personal, sobre todo por la oportunidad que he encontrado detrás de este, vamos a llamarlo de momento, sentimiento. ¿Por qué? Porque el miedo lo que en realidad es energía, ¿sí? Simplemente es energía que tiene una frecuencia vibratoria, tiene una forma de vibrar en concreto y eso tiene unos efectos en mí. Pero hay algo que sí que noto respecto a otros trabajos que veo de lo que se hace más o menos en líneas generales. Y es que no se trata, a veces se trata el miedo como si no existiera, como si no fuera real. Imagino que tiene su porqué. Sin embargo, en mi experiencia, el miedo ha sido muy real. Ha sido tan real que ha sido aquel que ha orquestado mi vida en el subconsciente. En el primer módulo hablaba del subconsciente. Si yo tengo en el armazón del subconsciente, si el andamiaje de mi vida es el miedo es bastante real, es decir, está manifestándose. Entonces, para empezar a hablar de este concepto, o de este estado, o de este sentimiento, o de esta emoción, antes de nada quiero decirte que nunca mejor dicho que te quites los miedos a adentrarte en este tipo de frecuencia, porque si estás haciendo esto, imagino que algo de esto tienes dentro. Y es como perderte el miedo a ti mismo, ¿sí? Yo al final una de las cosas que he visto es que después de tanto miedo, después de tanta historia, de tanto conflicto con esta vibración, lo más fácil ha sido aceptarla y ahí es donde se me han presentado los tesoros y las oportunidades, porque era yo misma, ¿sí? Era yo misma a través de este miedo poniéndome un cartel luminoso diciéndome, chica, a por esto hay que ir, porque no podemos seguir arrastrando esto encarnación tras encarnación, ni experiencia de vida tras experiencia de vida. Entonces, yo el miedo lo tomo desde la consciencia como un indicativo de que hay algo importante que ver, de que ahí hay un aprendizaje muy profundo para mí. Cuanto mayor y más intenso es el miedo, mayor es el aprendizaje o el regalo que me trae. Aprendizaje es lo mismo que regalo. No tengamos ese concepto de que aprender es algo difícil o algo que nos cuesta. Lo que nos cuesta es introducir un cambio en función de nuestra propia debilidad. Por eso nos cuesta algo, porque en eso no tenemos resistencia o en eso nuestra capacidad está muy mermada. Pero eso es lo que nos cuesta, pero simplemente es una cuestión de práctica, de hábito y de darte cuenta de qué te estás queriendo decir con ciertas experiencias en tu vida. Entonces, claro, si yo tengo esta actitud ante el miedo, que además os voy a decir, es que el miedo es el polo opuesto al amor, es la otra polaridad. Y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en este planeta, a aceptar la luz y la sombra como una sola cosa. Porque la luz sin la sombra o la sombra sin la luz no existen. Es algo relativo, es una cuestión de intensidad y de polaridad. Entonces nos pasamos la vida rechazando y renegando de aquello que nosotros estamos siendo realmente, que proyectamos hacia afuera, que tenemos en nuestro subconsciente, cuando el atajo y la vía rápida es enfrentarnos a aquello que nos crea conflicto. Hay muchos psicólogos que defienden que los miedos están para protegernos. Yo no soy partidaria de este planteamiento, porque para protegerme, por ejemplo, puedo tener la intuición. Es decir, yo voy a hacer una actividad y de repente siento que no es mi sitio, que no me va a beneficiar llevarla a cabo, que no es para mí o que yo no tengo que estar allí. Y lo respeto, lo llevo a cabo y ya está. Y lo hago. Esa intuición me está diciendo algo. No necesito no tengo por qué usar el miedo. No necesito ese miedo para protegerme. Para mí esto, de verdad, lo digo con mucho respeto, porque yo no soy psicóloga, pero para mí esto del miedo es un mecanismo. Ahora vamos a hablar en los diferentes estratos que tratamos y sobre todo el estrato en el que yo me encargo aquí de enseñar. Pero el miedo
¿Protegerme de qué? ¿De qué me va a proteger? ¿De mí mismo? No me puedo proteger de mí mismo. Al final la vida se las apaña para ponerme de frente a aquello que yo soy. ¿De acuerdo? Entonces puedo dar todas las vueltas que quiera, puedo evitar enfrentarme a lo que sea que me genera ese miedo todas las veces que quiera, pero al final la vida se las apaña para ponerme en un punto único para hacerme enfrentar aquello que me genera conflicto, aquello que me supone una especie de trauma o aquello que me supone una dificultad grande. Entonces, bueno, esta es la introducción. Vamos allá con el módulo, el miedo como aliado.